En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos que nos hacen el honor de sintonizar el canal de la Iglesia Emanuel. Continuamos estudiando el libro de Marcos. Ahora revisaremos el capítulo 5 y revisaremos algunos temas como el endemoniado gadareno, la sanidad de la hija de Jairo, la mujer que tocó a Jesús y tenía flujo de sangre. La primera porción dice de esta manera del 1 al 19. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En este pasaje Jesús mostró su poder sobre una legión de demonios. Según la narración dice que eran como 2000, ya que eran el número de cerdos que había en la región. Estos atormentaban a la persona y que tenían tanta fuerza que despedazaba las cadenas y los grillos que se le ponía para sujetar al endemoniado. Además, se golpeaba continuamente. Los demonios le pidieron a Jesús que les permitiera entrar en los puercos, y les dijo que sí, y Jesús les ordenó que se salieran de la persona. Al salir, éste quedó consciente y actuaba como persona normal. Al ver esto, se atemorizaron, porque no habían visto este tipo de acontecimiento por la incredulidad de los judíos. Actualmente esto sigue ocurriendo. Jesús sigue liberando gente, ya que su poder está presente hasta hoy. Usemos este poder y liberemos a los endemoniados. La segunda parte
de 35 al 43, habla de esta manera. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguían una gran multitud y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús, mostrando su poder aún sobre la muerte, para los incrédulos judíos esto no era posible. Por eso se burlaban, porque él decía: no está muerta, sino que solo duerme. Y le dijo al padre de la niña que creyera solamente, que Dios es poderoso y lo levantará. El hombre creyó, y Jesús le tomó de la mano y le dijo: levántate. Y se levantó, y todos se sorprendieron porque no habían visto este tipo de milagro en esa época. Y le dijo a sus padres: denle de comer, y que no lo divulgaran a nadie. Pero todos los curiosos que estaban ahí lo publicaron a todo el pueblo, porque corrió la fama de Jesús en aquellas regiones. Hasta nuestros días persiste la fama de Jesús, ya que es Él el Hijo de Dios y Todopoderoso, y es nuestro Señor, nuestro Salvador y Dios. La última parte dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús,
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Un nuevo milagro de Jesús en una mujer con flujo de sangre de 12 años de duración, por lo que ella había acudido a muchos médicos en su época y por lo que gastó todos sus ahorros y no se podía curar, pero oyó que Jesús estaba en la región, fue y se acercó y decía: si tan solo pudiera tocar el borde de su vestidura, yo sería sana. Y lo hizo, tocó su vestidura y en ese instante se le quitó el sangrado, y Jesús se dio cuenta de lo que pasó, ya que sintió que de él salió poder, por lo que preguntó: ¿quién me tocó? Y la mujer con miedo dijo: yo fui, Señor. Y le dijo: ¿por qué lo hizo? Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado y sanado, quedas libre de esta enfermedad. Así es Jesús, su extraordinario y compasivo, resolviendo las necesidades de la gente que cree en Él. Vemos pues en estas porciones, en estos pasajes, que habla acerca de lo que Jesús hizo cuando estaba desarrollando su ministerio. Vemos aquí varios milagros que no había hecho Él, sino solo en ese momento había resucitado a la hija de Jairo, había parado el sangrado de una mujer con 12 años de enfermedad y había liberado a un endemoniado con una legión de demonios, que quiere decir una multitud de espíritus demoníacos que poseían a este hombre. Por eso tenía tanta fuerza y destruía las cadenas y los grillos que le ponía. Pero con esto Jesús mostró su gran poderío sobre la muerte, sobre enfermedades crónicas, sobre endemoniados, y sobre los demonios tenía control, porque Jesús es el Hijo de Dios. No olvidemos eso, hermanos. Por eso Él hacía todas estas cosas, porque Él tenía poder y autoridad para poder mandar a los demonios que salieran de aquel hombre y decirle a la hija de Jairo que se levantara, que no estaba muerta, sino estaba dormida, según él. Igual que la mujer del flujo de sangre de tantos años, solamente esta mujer tocó el borde de su vestidura y fue sanada. Vemos nosotros estos acontecimientos que ocurre también en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Vemos a Pablo que con sus mantos y sus vestidos que ungía y le daba a las personas
que lo llevaran a sus enfermos y sus enfermos eran sanados. Hoy día sigue ocurriendo todo esto cuando uno está ungido de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, puede realizar estos milagros también hoy. Espero pues, hermanos, que disfruten al saber del poderío de Jesús en quien ustedes y yo creemos el día de hoy. Que Dios les bendiga y disfruten este hermoso día.